Fíjate, aparte de tus bancos locales, en este caso en Venezuela, Banesco, Mercantil, Provincial, todas estas cuestiones, uno de los métodos muy utilizados en las plataformas como Binance, por ejemplo, es realizar compras o ventas por medio de la plataforma de Cele. Cele, como ustedes sabrán, es como, vamos a explicárselo de una manera u otra bastante sencilla, es como una especie de mediador de pago, vamos a decirlo así. Una especie de método de pago que se utiliza mucho en Estados Unidos. Sencillamente la plataforma lo que hace es ayudar a sacar el dinero, como quien dice, de tus cuentas y enviarlo de una manera rápida. Es algo muy parecido a lo que en Venezuela se le conoce como pago móvil. Es algo muy parecido. Bueno, con este método de pago que es de Estados Unidos, puedes comprar y vender criptomonedas también, o en este caso puedes comprar y vender stablecoin, USDT, de una manera muy sencilla, de verdad. Y aquí en este video te voy a enseñar cómo realizar una compra paso a paso con Cele, para que lo hagas muy fácilmente. Así como te voy a enseñar la compra, de la misma manera puedes hacer una venta, pero al revés. Bien, entonces bueno, sin más nada que decir, empecemos con este video. Ok, como ya todos sabemos, primero que nada nos vamos para el apartado de trading y entramos en el comercio P2P, igual que con el resto de los métodos de pago. Bien, entonces una vez que estemos aquí en el apartado de P2P, vamos a codificar primero que nada la moneda que teníamos, que era BES. Colocamos USD, que es el dólar, porque Cele se maneja por dólares. Colocamos aquí USD y buscamos la opción de Cele. Escribimos Cele y ahí nos aparece, la marcamos. Fíjense que trae la candelita porque tiene mucho volumen. Entonces, bueno, sencillamente aquí vamos a verificar cuál nos conviene, en este caso para realizar una compra. Yo personalmente le quito todos los filtros, anunciantes verificados, no verificados, todo, porque me gusta buscar bien al detalle. Así trabajo yo. Entonces, bueno, aquí vamos a buscar un comercio con alguna persona que tenga disponibilidad a lo que yo quiero comprar, que son aproximadamente 130 y algo de $130 más o menos. Vamos a ver qué podemos conseguir aquí en los comerciantes que tenemos aquí en la pantalla, pues como tal. A ver, fíjense, TV tienen bastante transacciones, bastante porcentaje completado, tiene bastante capacidad y está dentro del rango que yo necesito. Titulares, de verdad que nada del otro mundo. Y aquí vamos a comprarle voy a recibir 130, es decir que voy a pagarle 133.95. Marco la opción de Cele y listo, selecciono comprar, listo. Igual que como si fuesen los bancos, Banesco, igualito, es la misma manera, pero en esta ocasión es con Cele. Entonces bueno, aquí se me abre el chat automáticamente. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Tengo que enviarle 133.95 para recibir 130. Y aquí sencillamente lo saludo, le pregunto que si está activo, que si este es el correo, que me confirme el correo, todos estos datos comunes y corrientes, que ya todos sabemos cómo proceder en esta operación. Y fíjense que por 133.95 me llegan 130, me parece que está bastante aceptable. No me está quitando, casi $4 me está quitando. Entonces bueno, esto es una compra que estoy haciendo con los anuncios que están en pantalla, porque sería mejor que yo creara mi propio anuncio. Pero para enseñarles a ustedes y darle la muestra, bueno, voy a hacer una compra rápidamente así con los anuncios que están aquí. Bien. Como se darán cuenta, fíjense, aquí yo le pregunto que si este es el correo, que me confirme que sea el correo, porque ustedes, a pesar de que está ahí, ustedes tienen que preguntarle otra vez. Todo esto por seguridad. Y fíjate, me dice correcto, amigo. Ah, bueno, efectivamente sí es el correo. Ustedes sí tienen que revisar letra por letra, revisen letra por letra, lean, analicen. Ah, si es el mismo correo, el que está aquí, el que está allá. Verifíquenlo muy paso a paso. Esto es importante que lo verifiquen. Entonces, listo, nada, sencillamente ustedes se meten en su aplicación de Cele como tal y hacen su transferencia por Cele al correo que está ahí indicado, porque Cele se hace por medio de los correos. Y envían el monto ese. Ahí dice, pagarás 133.95. Eso es lo que ustedes van a pagar. ¿A qué correo? Al correo que él me indicó. Hago el pago al correo que me indicó y listo. Ven, yo aquí ya realicé el pago y le digo transferir o notificar al vendedor. ¿Qué voy a subir aquí? El capture de la transferencia que se realizó ya de Cele, sin problema. Cargo aquí el capture. He efectuado la transferencia con mi propia cuenta. A nombre mío, confirmo. Listo, y ahí ya le envié el captura a la persona. Sencillamente aquí lo que tengo que esperar es que él me libere lo que le compré, o sea, los 130 USDT. Y listo, pago realizado, verifique y proceda a la liberación.
Listo, de verdad que esto es así, se hace con los bolívares, con los pesos, con los CELE, con Cindy, con todos los métodos de pago. Pero yo se lo estoy poniendo específicamente con CELE porque si no sabías, también puedes operar con CELE sin ningún tipo de problema. Me dejó un mensaje que va a revisar y libera inmediato. Un placer, ya prácticamente se está despidiendo porque va a chequear su cuenta y me va a liberar automáticamente el dinero. Y listo, estamos todos contentos. Aquí está, ¿ves? Ya me liberó mis 130 USD que compré. Listo, sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Y listo, ¿qué es lo que hago yo aquí? Automáticamente reviso la contraparte para darle un mensaje positivo. Le dejo su comentario positivo y eso. La transacción fue bastante rápida. Dejo el comentario porque esto es importante para ellos, para la calificación, pues, para la reputación, que tenga buena reputación. Esta es una persona que tiene muchos comercios y está al 100%, o sea, es excelente. Y listo, fíjense que me liberó bastante rápido. Y ya aquí he terminado mi transacción con esta persona. Ya como se darán cuenta, ya finalizó la transacción sin ningún tipo de problema. Fue bastante rápida, bastante sencilla. Como les digo, ustedes sencillamente seleccionan, busquen a la persona que tenga muy buena reputación, que tenga una gran cantidad de órdenes, que tenga bastante tasa de finalización completada y no van a tener ningún tipo de problema. A pesar de que no sean comerciantes verificados, ustedes igual pueden buscar comerciantes sin problema y ahí van a buscar que tengan buenos datos, que tengan buenos números. Si te ven que son buenos números 500, 600, 700, 800 órdenes, tasa de finalización 100%, y bueno, que esté obviamente dentro del rango que ustedes necesitan comprar, de verdad que no hay ningún problema. ¿Se puede operar con CELE? Sí, también se puede operar con CELE, estamos operando con CELE. Una compra que hice por medio de los anuncios, pude haberla creado. Es mejor crear la orden porque fíjense que aquí prácticamente gasté de más 3.95, prácticamente 133.95 y me llegaron $130. Si hubiese creado un anuncio, muy probablemente me hubiesen llegado 130, o sea, 130 o hasta hubiese ganado hasta más. Entonces, bueno, ya crear anuncio por supuesto que es muy importante y es mejor, pero aquí se lo estoy enseñando para que ustedes vean cómo es una compra bastante rápida y sin complicaciones. CELE también puede operar sin problemas. Bien, entonces bueno muchachos, si han llegado hasta esta parte del video, bueno, recuerda suscribirte al canal, regálame un fuerte like, dale a la campanita para que veas los próximos videos que estaremos subiendo. Y bueno, espero que tengas buena vibra y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.